Vamos a hablar del trabajo titulado Mejoría de la capacidad funcional en pacientes amputados femorales con el implante Keep Walking de carga distal. Las amputaciones de un miembro inferior van a tener una serie de importantes secuelas, tanto funcionales, psicológicas y sociales, que van a afectar la calidad de vida de las personas afectadas. Se han descrito dos niveles de amputaciones en los pacientes femorales: el nivel transfemoral y la desarticulación de rodilla. Preservar los cóndilos femorales en los pacientes con desarticulación de rodilla permite un apoyo dentro del encaje y eso facilita la calidad de vida del paciente. Así, en esta diapositiva podemos ver cómo los pacientes transfemorales no pueden realizar un apoyo distal dentro del encaje. En cambio, los pacientes con una desarticulación de rodilla pueden realizar este apoyo distal, con lo que consecuentemente van a conseguir un incremento en la independencia para andar y una disminución en el consumo de energía. El objetivo principal del paciente en la rehabilitación tras una amputación va a ser la habilidad para andar con una prótesis, y la distancia y la velocidad de la marcha es un factor determinante en la percepción de vida de la calidad en el paciente amputado. Por ese motivo, las mejoras que el paciente desarticulado con respecto al paciente transfemoral nos hizo pensar en realizar un implante intramedular con un espaciador distal que permitiera una carga distal del muñón dentro del encaje y de esta manera imitar la función de los cóndilos femorales. Se desarrolló el implante en tres fases: primero, diseño del implante; segundo, ensayos biomecánicos; y tercero, la validación de la técnica quirúrgica. El implante está realizado en tres pasos. El primero es el vástago femoral, que es de un material de titanio para facilitar la integración dentro del canal femoral. Las longitudes del vástago van desde 120 a 180 milímetros y el diámetro oscila entre 12 y 17 milímetros. La segunda parte es el espaciador, en el cual tenemos tres tamaños: grande, pequeño y mediano. Y finalmente tenemos el tornillo y el tapón que cierra el espaciador contra el vástago. La técnica quirúrgica es muy fácil y rápida, y en él tenemos que realizar una incisión siguiendo el mismo corte en el cual se realizó la cirugía previamente. Debemos aproximadamente recortar entre 3 y 4 centímetros distales en el muñón, como podemos ver en la diapositiva. Seguidamente tenemos que realizar una prueba de longitud del vástago y colocar un implante de prueba para ver cuál es la longitud, así como el espaciador necesario. Finalmente se impacta el implante dentro del canal medular y se realiza un cierre de los tejidos blandos sin hacer excesiva tensión de los tejidos para permitir una buena cicatrización. Posteriormente es necesario un control radiológico para observar la buena colocación del implante dentro del canal femoral. El objetivo del trabajo que realizamos fue evaluar la capacidad funcional con un implante femoral que permitiera la carga distal dentro del encaje. Fue un tipo de intervención experimental después en 29 pacientes transfemorales con un implante de titanio de carga distal en el muñón. El estudio fue realizado desde el 1 de marzo de 2011 al 1 de marzo del 2014 en 5 diferentes hospitales en España, y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética. Los criterios de inclusión fueron que el paciente pudiera hacer una marcha comunitaria o domiciliaria, que fueran usuarios de prótesis de al menos 12 meses, que tuvieran una longitud del fémur residual desde el trocánter mayor de al menos 15 centímetros y que tuvieran una amputación transfemoral unilateral. Los criterios de exclusión fueron que tuvieran alteraciones cognitivas, que el peso fuera mayor a 100 kilos, que tuvieran patologías oncológicas activas,
que tuvieran desórdenes psiquiátricos, infecciones previas al muñón o que en el momento del estudio tuvieran una infección activa en cualquier sitio del cuerpo. La cirugía la realizó el mismo equipo quirúrgico, manteniendo las mismas rodillas y pies protésicos usados previamente al estudio. Cada paciente, por tanto, fue el mismo control antes y después de la cirugía y el periodo total de seguimiento fue de 14 meses. Aquí pueden ver en el periodo total del reclutamiento hasta los 14 meses finales todas las fases y los seguimientos que se realizó a los pacientes. La variable principal del estudio fue el incremento de la distancia y la velocidad de la marcha medidos con el 2 minutos walking test. Las variables secundarias fueron disminuir el dolor, incrementar la densidad mineral ósea del cuello femoral, la evaluación del número de horas de uso protésico al día y la disminución de consumo energético. El periodo de rehabilitación empezó entre 7 y 10 días después de la cirugía, con la carga distal progresiva del muñón. Aquí ven que en la primera semana aproximadamente se hizo una carga distal con 5 kilos y se fue incrementando hasta los 20 o 25 kilos en la semana 4. Aproximadamente entre las 4 a las 6 semanas se realizó el encaje provisional modificado que permitiera la carga distal del muñón dentro del encaje. Y aproximadamente a los 3 meses de este primer encaje provisional se realizó el encaje definitivo. Aquí en la imagen pueden ver lo que es un encaje provisional con carga distal. Y en esta imagen, 3 meses más tarde, una imagen de un encaje definitivo de carga distal con una ventana anterior y posterior. Se realizó con todos los datos un análisis estadístico utilizando el paquete estadístico SPSS versión 15. La muestra inicial fue de 29 pacientes, pero 5 de ellos requirieron de una retirada del implante, 3 por infecciones secundarias al muñón como neuromas o espículas óseas y 2 por causas médicas como osteopenia. Uno de los pacientes también no completó el estudio por una patología de la pierna contralateral, de manera que la muestra final es de 23 pacientes. En cuanto a la descripción de la muestra, la media de la edad fue de 51,6 años, 18 de los pacientes fueron hombres, 5 fueron mujeres. La mayoría de los pacientes tenían comorbilidades, aproximadamente un 50%, de las cuales las más frecuentes fueron las cardiovasculares, del sistema nervioso, diabetes mellitus, respiratorias y otras. El tiempo medio de la amputación fue hasta llegar a la cirugía de 6,6 años. La etiología de la amputación fue traumática en 11 pacientes, vascular en 9 y tumoral en 3. La mayoría de los pacientes tuvieron el nivel de amputación en el tercio medio y el uso protésico diario de los pacientes antes de la amputación fue de 10,7 horas al día. En cuanto a los resultados, podemos decir que la distancia recorrida mejoró de 100,3,6 metros a 128 metros. La velocidad de la marcha mejoró de 0,86 metros por segundo a 1,06 metros por segundo. El dolor mejoró en la escala de dolor de 2,7 a 0,3. El uso protésico se incrementó de 10,7 horas a 12,8 horas, así como el consumo de oxígeno, que mejoró de 18,3 a 20 mililitros kilogramos minutos. Todos estos resultados fueron estadísticamente significativos. Igualmente, la densidad mineral ósea del cuello femoral mejoró de 0,612 gramos por centímetro cuadrado a 0,674. Estos resultados no son significativos, aunque como pueden ver hubo un incremento de la densidad mineral ósea del cuello femoral. Tuvimos una serie de efectos adversos, en resumen 5. Una fisura ósea durante la introducción del vástago en el hueso del fémur,
3 aflojamientos del tornillo que sujeta el tapón distal y un seseroma alrededor del implante del espaciador. Por tanto, podemos decir que el implante femoral que permite un apoyo directo del muñón puede mejorar la capacidad funcional en relación a la distancia y la velocidad de la marcha, el dolor, el consumo de oxígeno y el tiempo de uso de la prótesis en amputados transversales. Muchas gracias por su atención.